Buen día ingeniero, buen día compañeros. Mi nombre es Jorge Alvarado. En esta ocasión al grupo número 5 le corresponde exponer sobre ecuación de onda. Para comenzar, tenemos que una ecuación de onda es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Esta ecuación es lineal de segundo orden y se dice que esta describe la propagación de una variedad de ondas, las cuales pueden ser ondas sonoras, ondas de luz y las ondas en el agua. También podemos decir que la ecuación de onda es un prototipo de una ecuación hiperbólica en derivadas parciales. Esta ecuación también la podemos obtener mediante la ley de Hooke, que esto viene formando parte de lo que es el curso de física y el curso de matemáticas. Podemos tener un ejemplo, y quizá va a ser el más común, el cual es el de una cuerda vibrante, la cual la podemos encontrar en instrumentos musicales y también podemos obtener a través de flautas, trompetas, violines, porque sabemos muy bien que existen las ondas sonoras. Para esta ecuación podemos tomar en cuenta ciertos parámetros que influyen bastante en la comprensión de esta ecuación. Para comenzar, podemos tomar en cuenta lo que es la amplitud. Se dice que la amplitud es la distancia de cualquier punto medida respecto a su posición de equilibrio. Quiere decir que es la altura máxima por arriba y por debajo de la horizontal a la cual puede alcanzar la cuerda. También podemos tomar en cuenta la longitud de onda, la cual es la distancia entre dos puntos sucesivos que se encuentran en el mismo estado de vibración. Para eso tenemos la siguiente fórmula. Longitud de onda la podemos conocer como lambda, y esto es igual a la velocidad de transmisión partido la frecuencia. También podemos tomar en cuenta lo que es el periodo, y este nos dice que es el tiempo necesario para poder describir una oscilación completa que puede dar la cuerda. Tenemos la fórmula, periodo lo conocemos como T, y este es igual a 1 partido la frecuencia. También tenemos lo que es frecuencia. Esto quiere decir el número de oscilaciones dadas en un tiempo determinado. La fórmula la tenemos, F es igual a C partido 2 veces L. Conocemos así como la constante que rige el movimiento de la cuerda, y L como la longitud de la cuerda. También podemos tomar en cuenta lo que es la resonancia. Esto es cuando la frecuencia coincide con los modos de vibración de la cuerda y la amplitud incrementa de forma muy notable. Tomemos en cuenta que los modos de vibración siempre van a ser en función de la fuerza o de la tensión que se le pueda aplicar a la cuerda. Tenemos algo muy importante, que es que lo único que va a ser variable en esta ecuación es la tensión. A continuación, mi compañero Hugo García les va a hacer una pequeña demostración y les explicar qué tipos de ondas podemos encontrar en esta pequeña demostración. Gracias. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Siguiendo con nuestra exposición, yo les voy a explicar de cómo es que se van formando los nodos a través de una cuerda tensa. Para ello necesitamos un motor que nos dé una frecuencia. A este punto le vamos a llamar punto A, y acá tenemos un punto E que nos está ayudando lo que es un cojinete para que nos dé lo que son los nodos. Eh, Ahorita les vamos a hacer una demostración de cómo es que se van formando los nodos. Ahí nos estamos dando cuenta, ahí tenemos 4 nodos, aquí tenemos 3, 2
ahí está. Entonces, bien nos dimos cuenta, ¿verdad? Que al final nos dio esto, ¿verdad? Que prácticamente solo tenemos media longitud y a esto le vamos a llamar armónico fundamental. Nos dimos cuenta también que tuvimos lo que es un nodo, que a eso le vamos a llamar segundo armónico. Esto es lo que forma una onda estacionaria. De igual manera nos dimos cuenta que llegamos a tener un tercer armónico donde nos formó dos nodos que también pues donde nos da lo que es una onda estacionaria, ¿verdad? Y de igual manera hay un momento donde la cuerda prácticamente nos llega a formar esto. Eso nos da cuando la frecuencia no coincide con los modos de vibración de la cuerda, ¿verdad? Entonces no llegamos a tener ni un nodo y no prácticamente no se llega a encontrar lo que es una onda estacionaria. Las ondas estacionarias son aquellas ondas en las cuales ciertos puntos llamados nodos, que es esto, ¿verdad? Que está aquí, al que le puse el nombre N, ¿no? Permanecen inmóviles. Prácticamente esto queda inmóvil, ¿verdad? Una onda estacionaria se forma por la interferencia de ondas. Entonces prácticamente si cuando la cuerda empieza a vibrar, va para esta dirección, pero de igual manera regresa, ¿verdad? De dirección contraria y es ahí donde se van a ir formando los nodos, ¿verdad? Que ya habíamos explicado, que son estos puntos que se van informando. Entonces prácticamente es así como nosotros vamos viendo lo que es una onda, ¿verdad? Y cómo es que se va formando a través de una vibración, ¿verdad? Pues esto es la explicación que yo les di en esta hora. A continuación, mi compañero Jerónimo. Ecuación de onda a partir de la cuerda vibrante. Haremos una pequeña demostración donde la cuerda parte del reposo, alejándose de su posición de equilibrio. Además, cada punto de la cuerda vibra exclusivamente vertical. Utilizando la segunda ley de Newton vamos a modelar la ecuación. Entonces, para empezar, vamos a observar el video en donde vamos a mover la cuerda por un instante y lo vamos a soltar. Al observar el video, lo que hacemos es vibrar la cuerda y medimos su frecuencia con una aplicación que nos ayudará a comprobar con cálculos analíticos la frecuencia obtenida por la aplicación. Como ustedes pudieron observar, en el video obtuvimos una frecuencia de 103.8, luego otra prueba que dio 100.3.5, la siguiente dio 103.5 y la siguiente dio 103.8. Sacamos un promedio de todas las pruebas y nos dio un promedio de 103.65 Hz. Entonces nosotros, para comprobarlo analíticamente, lo que hicimos fue tomar la tensión, que eso
lo sacamos por la masa, por la gravedad. La gravedad la vamos a tomar como 9.8 metros por segundo cuadrado. La longitud de la cuerda, pues la longitud tiene 0.70 de clavo a clavo. La densidad de la cuerda, lo que nosotros hicimos fue pesar 1 metro de cuerda y nos pesó 0.70 gramos. Esto pues a pasarlo a kilos nos da 7 por 10 a la menos 4 kilos por metro. Bueno, vamos a utilizar esta ecuación que de pronto más adelante les vamos a explicar cómo fue que la obtuvimos. La frecuencia la vamos a medir por esta ecuación dividida 2 veces su longitud. Entonces, tenemos la densidad de la cuerda, que en este caso será 7 por 10 a la menos 4. La tensión de la cuerda, pues cada botella tiene 1,5 litros. Esto es lo mismo que decir 1.5 kilos. Con eso empezamos a calcular la tensión. Entonces, la tensión va a ser 1.5 kilos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Eso nos da una tensión de 14.7. Utilizamos la constante C, que lo que nos dice es la tensión, la densidad. Sustituimos los valores de la tensión, 14.7 newtons dividido 7 por 10 a la menos 4. Y el resultado, pues le sacamos su raíz. Entonces obtenemos 144.914 metros por segundo. Y para medir la frecuencia utilizamos la constante dividido 2 veces su longitud. Al realizar esta operación nos da una frecuencia de 103.5 Hz. Entonces, comparando los cálculos que obtuvimos acá, tenemos 103.65, perdón, esto es lo que nos dio en la demostración del video. Con la aplicación nos dio un promedio de 103.65 y con nuestros cálculos nosotros tenemos 103.5 Hz, por lo que nos arroja un porcentaje de error de 0.14%. Entonces, este resultado lo hacemos para hacer la pequeña demostración. Entonces, con este esquema vamos a empezar a modelar la ecuación de la cuerda, y para ello vamos a utilizar un sistema de coordenadas en donde U medirá la amplitud de la cuerda en el instante t. Entonces, posicionamos la cuerda en el origen y el otro extremo será L, que será la longitud de la curva, y la cuerda en un momento tendrá cierta forma que está dada por una función que es U, que tiene esta altura, en el punto X, que está en la coordenada U, X, T, que también podemos llamarlo la posición del punto de cuerda que está en la posición X en el instante t. Entonces, cada vez que este punto se desplaza verticalmente, la función ux, t representa la forma que toma la cuerda en el instante t. Esto lo podemos imaginar como una foto en un instante t. Y la idea es encontrar la ecuación diferencial que rige el movimiento de nuestra cuerda. Y para ello tomaremos estos parámetros y tenemos que tomar en cuenta que la cuerda vibra en dirección vertical. Solo realiza movimientos muy pequeños en un plano vertical. Esto puede decirse que en cualquier instante t, este ángulo
que nosotros vemos acá está dado por el punto x, t, es muy cercano a 0. De forma equivalente, podemos decir que es coseno de x, t igual a 1. La velocidad de la cuerda en un instante t igual a 0 la vamos a denotar con esta expresión. Con esto vamos a modelar la ecuación a partir del movimiento de una cuerda en un instante t. Seguidamente vamos a cortar esta porción de cuerda y la vamos a ampliar. Entonces, esta porción va a tener una longitud h. Entonces, tenemos los dos puntos de la cuerda que están sometidos a tensión. Y ellos pues van en la dirección de la tangente. Entonces, tomamos la tensión que está en el punto T, X más H y en el instante T. De la misma manera, este vector que está en el punto X y en el instante T, seguidamente tenemos los ángulos que forma el vector. Este ángulo está formado por X más T, t, y este otro que está formado por el ángulo X, t. Entonces podemos decir que coseno del ángulo X, t es muy cercano a 1. Lo mismo para coseno del ángulo X más H igual a T. Esto en cualquier punto. Y lo que tenemos que hacer ahora es descomponer estos vectores en sus componentes rectangulares. Tenemos entonces la tensión en sus componentes verticales y horizontales. Entonces, la tensión vertical va a estar formada por el punto X más H, T, y la otra tensión vertical va a estar por X, T. Y las tensiones horizontales van a estar dadas por X más H, T, y de la misma manera X, T. Entonces, si igualamos las dos tensiones, la idea es que cada punto se mueva de manera vertical exclusivamente. Nos dice entonces matemáticamente que cada tensión horizontal en el punto T, H, X más H, T igual a la tensión horizontal X, T. Si eso así fuera, mostraría un desplazamiento horizontal, y pues ese desplazamiento pues no existe. Entonces, con esa relación ahora podemos expresar las componentes horizontales y verticales utilizando los cosenos respectivamente. Que aquí lo tenemos. Entonces, la ecuación que nosotros conocemos es coseno del ángulo es igual a adyacente partido T. En este caso va a ser la tensión. Entonces, el adyacente va a ser igual con la componente horizontal y la tensión va a ser igual a la tensión en el punto X más H, T, y también va a estar en la tensión en el punto X, T. Entonces, con esta ecuación, la tensión al otro lado pasa a multiplicar y nos queda la tensión por coseno del ángulo. Pero entonces ahora lo que tenemos que hacer es sustituir la tensión, y en todas las vamos a sustituir las componentes horizontales. Entonces, la tensión horizontal en el punto X más H, T va a ser igual por la tensión X más H, T por el coseno del ángulo X más H, T. La siguiente componente horizontal en el punto X, T va a ser igual la tensión en el punto X, T por coseno del ángulo X, T. De la misma manera, para las componentes verticales vamos a utilizar la función seno.
que es igual a decir seno del ángulo, que es igual a opuesto partido la tensión. Entonces, como ya conocemos la tensión, y opuesto va a ser todas las componentes verticales. Entonces, la primera tensión vertical en el punto X más H, T va a ser igual a la tensión X más H, T por el seno del ángulo de X más H, T. La otra componente vertical que está formada por el punto X, T va a ser igual T X, T por el seno del ángulo de X, T. Al momento que nosotros igualamos las tensiones horizontales, podemos concluir que al no haber movimiento horizontal, T, X más H, T va a ser igual a T, X, T. Ya lo había mencionado en la hoja anterior, aquí, porque como no había movimiento, entonces, eso quiere decir que la tensión en la cuerda va a ser uniforme sobre sobre la cuerda en cualquier punto. Continuando con la explicación, las dos tensiones verticales difieren porque es la diferencia de tensiones verticales la fuerza que hace mover la cuerda que estamos analizando entre el punto X y X más H. Entonces utilizamos la ecuación de la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza a la que está, en este caso a la que está sometida el pedazo de cuerda, es igual a su masa por la aceleración. Por lo tanto, vemos que la fuerza es la componente vertical de la tensión en X más HT, menos la componente vertical de la función XT, igual a la masa por la aceleración, que al analizarlo, la aceleración sería como está variando U con respecto al tiempo. En este caso es la segunda derivada parcial de U con respecto a T. Entonces, estas diferencias de tensión simplemente serían T seno de teta X más HT menos T seno de teta XT igual a la masa por la segunda derivada parcial de U con respecto a T. Ahora, la masa del trozo de cuerda, para estimarla recordemos que tenemos que la densidad de la cuerda es constante en kilogramos masa. Entonces la masa del trozo de cuerda sería la densidad multiplicada por la longitud L entre X y X más H. Entonces, en esta ecuación, T seno de teta X más H, T menos T seno de teta XT igual a la masa por la segunda derivada parcial de U con respecto a T, es la ecuación que rige el movimiento de este tramo de cuerda. Y estamos estimando M como una densidad constante por la longitud del tramo entre X y X más H. Ahora bien, suponemos sobre la cuerda que nos dice que las vibraciones son muy pequeñas. Si no fuera así, podemos utilizar directamente una fórmula en el tramo de cuerda entre X y X más H. Entonces esa longitud L puede calcularse como la integral de longitud de curva, que sería una integral entre X y X más H, de la raíz cuadrada de 1 más la velocidad o magnitud, que en este caso es la derivada con respecto a X elevada al cuadrado por la diferencial de una variable S. Pero la variación de la primera derivada parcial de U con respecto a X es muy cercana a 0. Por lo tanto, su cuadrado es muy cercano a 0 también, por lo que esto es muy cercano a 1. La integral es muy cercana a X más H menos X, que sería en este caso igual a H. Entonces una manera de verlo es utilizar la fórmula para el tramo de cuerda para hallar la longitud
pero en este caso la deflexión de la cuerda en cualquier punto es muy pequeña, por lo que podemos decir que la derivada parcial de x elevada al cuadrado es muy pequeña también, y decimos entonces que es despreciable y muy parecido a 1. Entonces, en conclusión, la masa la podemos estimar como ρ por h, pensando que la cuerda apenas se está moviendo de la posición de equilibrio, pero se puede realizar de ambas formas. Bien, entonces tenemos que t seno de teta x más ht menos t seno de teta xt es igual a la masa, que es ρ por h por la aceleración, que es la segunda derivada parcial de u con respecto a t. Ahora vamos a dividir la ecuación que tenemos dentro de t, diciendo que t es igual a t coseno de teta x más h t, que esto es muy parecido a 1, como podemos observar en la imagen. El propósito de dividir esta ecuación dentro de t es que aquí t se cancela y al operar la función trigonométrica nos queda la tangente de teta x más ht, que es una función que podemos expresar en términos de u, porque la tangente del ángulo va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva, que es el perfil de la cuerda en t. Y lo mismo para tangente de teta xt, que es igual a ρ por h partido t por la segunda derivada parcial de u con respecto a t. Ahora, en la gráfica tenemos dos rectas tangentes, que serían teta x más ht y teta xt. Entonces, siempre que se tiene una función, la pendiente de la recta tangente en cualquiera de sus puntos es la derivada de esa función, por lo que tenemos que la tangente de teta x más ht es igual a la primera derivada parcial de u con respecto a x por x más ht para un punto x más h. Y para el punto x tendríamos que es la tangente de teta xt igual a la primera derivada parcial de u con respecto a x en x y t. Por lo tanto, ya que tenemos todas las variables expresadas en términos de la tensión, la densidad y de la derivada de la función, entonces, volviendo a la ecuación que tenemos aquí, de tangente de teta x más ht menos tangente teta de xt igual a ρ por h partido t por la segunda derivada parcial de u con respecto a t, vamos a sustituir tangente de teta x más h y ht en esta ecuación, y nos daría la primera derivada de u parcial de u con respecto a x en un punto x más ht menos la primera derivada parcial de u con respecto a x xt igual a ρ por h partido t por la segunda derivada parcial de u con respecto a t por x'. Ahora, continuando con esta ecuación, entonces tomamos este h que está en la derecha, al otro lado lo pasamos a dividir y nos queda esta ecuación, que sería la primera derivada parcial de u con respecto a x, x más ht menos la primera derivada parcial de x
en xt partido h dividido rho partido t por la segunda derivada parcial de u con respecto a t. Y al hacer esta operación nos queda un cociente diferencial y tomamos h haciendo que tienda a 0. Por lo tanto, este límite nos daría como resultado la segunda derivada parcial de u con respecto a x igual a rho partido t por la segunda derivada parcial de u con respecto a t. Entonces aquí hemos llegado a lo que se conoce como la ecuación de onda. Si nosotros incluimos una constante c igual a la raíz cuadrada de t partido rho, y esta constante tendrá unidades de velocidad, entonces c2 es igual a t partido rho. El inverso sería rho partido t igual a 1 partido c2. Y la ecuación se convierte en la segunda derivada parcial de u con respecto a x igual a 1 partido c2 por la segunda derivada parcial de u con respecto a t. Y esta sería la ecuación de onda para una cuerda que está atada en sus extremos, como se ve en la gráfica entre los puntos 0 y L. De tal manera que en cualquier punto t, en cualquier momento t, la cuerda asuma una cierta forma particular dada por la función uxt. Ahora bien, ya tenemos esta ecuación que es la segunda derivada parcial de u con respecto a x igual a 1 partido c2 por la segunda derivada parcial de u con respecto a t. Esta ecuación de onda que es la que modela el movimiento de la cuerda. Ahora, en esta ecuación vamos a tener muchas soluciones, pero para encontrar la solución que a nosotros nos interesa, que es la que está de acuerdo a nuestro experimento de una cuerda atada entre los puntos 0 y L, tenemos que incluir lo que se conoce como condiciones de frontera y condiciones iniciales de la ecuación diferencial. Entonces, según nuestra gráfica, una de las primeras condiciones que tenemos, llamémosla C sub f, es que los dos extremos 0 y L, sin importar el valor del tiempo, siempre permanecen atados, por lo tanto, en esos puntos su valor es igual a 0. Y expresándolo matemáticamente, entonces se puede decir que u cuando x es 0, t es igual a u lt. Por lo tanto, es igual a 0. Y así también la primera condición inicial 1, que es c sub i1. Esta nos dice qué forma tiene la cuerda cuando comienza a vibrar, es decir, en t igual a 0, en cualquier punto x, que es una forma particular que tiene la cuerda dependiendo de una cierta función f de x. Ahora, en la segunda gráfica, si este es u y estos son los puntos 0 y L de una cuerda atada en los extremos, y tenemos la cuerda en equilibrio y simplemente la deflectamos en este punto con el dedo según el experimento, entonces este perfil en t igual a 0 va a representar una cierta función f de x. Entonces, una segunda condición inicial 2 llamada c sub i2, que es al deflectar la cuerda hacia abajo, la soltamos y la cuerda empieza a vibrar desde el reposo. Entonces esto lo podemos representar con una primera derivada de u con respecto a t en el momento o en el instante t igual a 0, que debe de ser igualada a 0, como podemos observar en la imagen. Entonces esta es la ecuación que nos dice que la cuerda comienza a vibrar desde el reposo.
tal compañero? Su ingeniero, gusto de saludarlo. Voy a continuar con nuestro proyecto de cuerda vibrante. Pues tenemos la cuerda sostenida a los dos extremos con una longitud de 0.7 metros. La densidad del material que tenemos en las botellas es de 0.00091 kilogramos sobre metros. La tensión por los dos es de 19.6 newton. Luego tenemos la constante C de la ecuación de onda, que es igual a la raíz de la tensión sobre la densidad. Y a la hora de operar nos da un resultado de 146.15 metros sobre segundos. Luego tenemos la ecuación de U, que es igual a la segunda derivada de U partido la segunda derivada de X, igual a 1 sobre C al cuadrado por la segunda derivada de U sobre la segunda derivada de T. Luego tenemos nuestra condición frontera, que es U cuando X es igual a 0 por T, y esto es igual a U cuando X es L, coma T igual a 0. Luego tenemos nuestras condiciones iniciales. Cuando comienza a vibrar con velocidad 0, en el instante 0, es igual a du partido de t. Cuando t es 0, t va a ser igual a 0. Nuestra segunda condición inicial es igual a u de x por 0 cuando es igual a la función, pero sabemos que la función es igual a x por x menos l. Luego obtenemos nuestra solución general, donde nos dice que u de x de t es igual a la serie de n igual a 1 hasta infinito de bn por el seno de n pi de x sobre l por el coseno de lambda de t, pero lambda de n es nuestra constante, y recordamos que lambda de n es igual a c por n por pi sobre l. Luego seguimos con nuestra función de bn, que la obtuvimos por la serie de Fourier, que es igual a 2 sobre l de la integral de 0 a l de la función de x por el seno de n pi de x sobre l por dx. Hacemos nuestra integral y vamos a obtener que bn es igual a 2 por l al cuadrado por menos 4 sobre pi al cubo de n cubo. Entonces esto es igual, operando, decimos que menos 8l es igual a menos 8 por l al cuadrado sobre pi cubo de n cubo. Entonces sabemos que n es impar, y cuando n es par es igual a 0. Luego sustituimos la función de x en bn, que es igual a u x de t es igual a la serie de n impar hasta infinito de menos 8l al cuadrado sobre pi cubo de n cubo por el seno de n pi de x sobre l por el coseno de lambda n de t. N es una constante y la podemos utilizar de 1, 3, 5 hasta infinito. Lambda n dijimos que es la constante, que es igual a Cn sobre de Cn por pi sobre L. Y nuestra constante de onda, de la ecuación de onda, que es igual a la raíz de la tensión sobre la densidad. Y luego encontramos nuestro resultado, que es la ecuación de la cuerda fijada en los dos extremos.